¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a el primer programa de Desde la Barrera. Gracias de verdad por estar acompañándonos en esta nuestra primera emisión que nos llena de emoción por estar en comunicación con todos ustedes. A partir de hoy, todos los lunes, los miércoles y los viernes tendremos una cita aquí, en el canal 44 del Sistema Universitario de Radio y Televisión, donde discutiremos los sucesos que están marcando la jornada, como ya le prometimos, porque estamos convencidos de que para comprender los hechos que nos impactan es necesario analizarlos a profundidad. Por eso abrimos a partir de hoy y en cada emisión un diálogo directo con los protagonistas que son noticia y que inciden con sus decisiones en nuestra vida diaria. En este ejercicio de comunicación que hoy les proponemos, lo que siempre nos guiará es el respeto a ustedes, estimados y estimadas televidentes. Queremos que nos digan lo que piensan, lo que quieran. Su participación y opinión es la que más nos importa. Por eso saldremos siempre a las calles a preguntar su opinión de los temas que aquí vamos a abordar. Estaremos desde luego también pendientes del sentir y del pensar que se exprese a través de las redes sociales, convertidas hoy en los medios donde permanentemente se pulsan los asuntos de interés colectivo y que nos preocupan como ciudadanos. Pensamos un programa para la Guadalajara, para el Jalisco, para el México del siglo XXI, para una sociedad tapatía y jalisciense con sus reclamos y sus alegrías, con sus pesares y sus grandes oportunidades que la han puesto en muchas ocasiones, para bien y para mal, en los ojos del mundo. En estos 3 encuentros semanales que tendremos a partir de hoy en Desde la Barrera, analizaremos y evaluaremos, siempre con el principio de la pluralidad por delante, las buenas y malas decisiones de una clase política y gubernamental que lucha por sacudirse una pesada losa de desprestigio por años y años de corrupción, impunidad y violencia. Aquí tendrán el espacio para comunicar y exponer posturas y proyectos en esa búsqueda de recuperar la confianza de la ciudadanía en ellas, en ellos y en las instituciones que representan. Queremos desde aquí contribuir con discusiones oportunas para advertir riesgos, con el concurso de voces críticas que enriquezcan con ideas, con datos y propuestas de solución para los grandes retos de Jalisco. Buscaremos siempre nuestro mejor esfuerzo para estar a la altura de una sociedad jalisciense cada vez más informada, cada vez más crítica y cada vez, por fortuna, más participativa en los asuntos públicos. Queremos ser un espacio que aliente más aún esa participación y contribuya a su consolidación en esta hora crítica de México. No puedo dejar de agradecer la confianza a las autoridades universitarias y en particular al maestro Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara. Gracias por todo su apoyo para que hoy estemos aquí. Gracias también, desde luego, a todo el equipo de talentosos profesionales que me acompañan y que me acompañarán cada noche para hacer posible esta emisión. Gracias a reporteros, a editores, a productores, a técnicos, a creativos, a diseñadores, ingenieros, maquillistas, administrativos, trabajadores de apoyo que juntos concebimos este espacio. Bienvenidos, pues, a Desde la Barrera, un espacio en el que nos comprometemos con todos ustedes que nos ven a hacer un programa periodístico de calidad, con todas las posibilidades comunicativas que nos da la televisión y las nuevas tecnologías y con el que queremos insistir, contribuir a hacer realidad los anhelos que todos tenemos de tener una ciudad, un estado, un país con menos desigualdades, con oportunidades para todos, donde imperen las libertades, el valor de la tolerancia, para lograr así una convivencia en comunidad más armónica. Iniciamos así este 9 de abril desde la Barrera. Sean todos nuevamente bienvenidos y bienvenidas.
En esta primera emisión abordaremos un asunto que consideramos obligado, el tema de la crisis de seguridad que padecemos en el país, en Jalisco y en nuestra ciudad, en medio de la cual se desarrolla el más grande proceso electoral en la historia política del país. El tema confluyó desde diciembre pasado, que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, que forma a Morena, el PT y el Partido Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador, propuso analizar la posibilidad de darle amnistía o perdón a los líderes del narco para pacificar el país. Toda esta polémica revivió hace unos días, que el obispo de Chilpancingo se reunió en la montaña guerrerense con los capos que controlan esa violenta zona para pactar por unas campañas electorales sin violencia contra los candidatos. Veamos una cápsula en la que sintetizamos lo que ha sucedido con este tema y regresamos. Las campañas más violentas en la historia política de México son las que se viven en este proceso electoral. Entre el 8 de septiembre del 2017 y el 6 de febrero de 2018 se contaron 83 agresiones contra políticos en todo el país, de las cuales 54 terminaron en asesinatos. Las víctimas fueron principalmente alcaldes, exalcaldes, regidores y precandidatos. Al respecto, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que son los candidatos los que tienen que detonar una solicitud de protección de seguridad personal y es una responsabilidad, dijo, del INE transmitir esta comunicación a las instancias del Estado mexicano responsables de esa seguridad. De 1990 a 2016 se han registrado 57 homicidios de religiosos en México. El 28% de los casos corresponden a los 4 años del presente sexenio, en la que 15 sacerdotes han sido asesinados. En un informe sobre la violencia contra sacerdotes, religiosos y laicos en México, en el que se informa en que 26 años han ocurrido 61 atentados contra miembros de la Iglesia Católica, varios de ellos son calificados como crímenes arteros. Mientras las horas transcurren y la desesperación de maestros, familiares y compañeros crece, nuevos adjetivos se cuelgan a las actividades de los 3 estudiantes desaparecidos en Jalisco, desencadenando así una nueva salva de doble criminalización. El suceso no solo pone a prueba a las autoridades, sino a la sociedad misma, que al tiempo que exige resultados también juzga por encima de los hechos importantes y califica la desdicha crudamente, mientras las horas transcurren. Estamos entonces ante una amenaza latente ignorada. Eso lo vamos a analizar hoy aquí, a poco más de una semana de iniciadas las campañas electorales, la fase más álgida del actual proceso electoral de cara a los comicios del próximo 1 de julio. Gobernantes y autoridades electorales aseguran no tener detectadas zonas de riesgo por la inseguridad provocada por la delincuencia organizada. Del tema nada dicen tampoco las dirigencias de los partidos políticos ni los precandidatos en competencia. Por decirlo menos, sorprenden tan optimistas escenarios ante los episodios de violencia política que, como vimos, se han registrado en Jalisco y en México en lo que va del sexenio y en el proceso electoral en marcha. Querer cerrar los ojos al tema para evadirlo y no hacer algo para enfrentarlo sería de una irresponsabilidad absoluta y seguiría robusteciendo el poder de fuego, el poder corruptor y depredador del narco. Si es así, estamos a tiempo de corregir por esta indiferencia, porque esta indiferencia y silencio es lo que más desean los cárteles. El mutis les facilita sin duda su injerencia para amedrentar o corromper la vida interna de los partidos políticos con o sin el aval de sus dirigentes. Por eso hoy hablaremos de este tema. Quédese con nosotros, regresamos.
Gracias por continuar con nosotros aquí en esta que es la primera emisión de Desde la Barrera, donde, como le comentábamos, va a ser muy importante, lo más importante para nosotros, la opinión de todos ustedes que nos siguen. Hoy, por eso, le presentamos nuestro primer sondeo. ¿Qué opina la gente, el ciudadano común y corriente, de esto que escucha, de esta mediación que hizo este sacerdote con los capos del narcotráfico en Guerrero para tratar de buscar unas elecciones tranquilas y sin violencia? Escuchemos. En este caso no tanto que se meta la iglesia en cuestiones políticas, porque su finalidad no es meterse en la política. Lo que pasa aquí, a lo mejor es mala información sobre este concepto, pero la iglesia, su finalidad precisamente es allegar a cada uno de los feligreses a, por un lado, la salvación de cada uno de nosotros, y por otro lado también, como dice, el despertar de la gente en que participemos políticamente en las decisiones en el estado en que vivamos. Ahí pienso yo que hubo un malentendido el enfoque de esa información. Creo que fue algo que se suscitó por invitación para platicar y decir qué era lo que estaba sucediendo. Bueno, para no perjudicar a la gente que vive ahí en su entorno. Obviamente quiero pensar que el narco pues está más fuerte que la policía, ¿no? Entonces quiero pensar que el padre tuvo una charla con ellos pues para poder mediar y que pues obviamente ahora en las elecciones próximas pues, estén todos a gusto y tranquilos con el hecho de que pues que el narco trabaja sus cosas y la familia y la comunidad otra cosa. Bueno, va nuestro agradecimiento para usted que se da el tiempo de atender nuestras preguntas. Vamos a estar permanentemente con usted en las calles, preguntándole también de cómo ve y qué opina de estos asuntos que le vamos a estar llevando. Y bueno, ahora me da mucho gusto presentarle y agradecer que esté aquí con nosotros en nuestro primer programa al presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, uno de los responsables de los árbitros electorales que estarán aquí en Jalisco conduciendo el proceso electoral de este 1 de julio. Carlos Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenido. Jaime, muchas gracias. Gracias por esta invitación y además ser de los primeros invitados es un privilegio y te deseamos el mayor de los éxitos. Eres nuestro primer invitado aquí desde La Barrera y te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros acompañándonos. ¿Cómo va la organización del proceso electoral, Carlos? Bueno, el proceso electoral concurrente sigue su marcha. Estamos ya a 82 días de las elecciones. Los días ya de campaña se están consumiendo. Ya, si no me equivoco, les quedan 79 días de campaña a los actores, a los partidos, a los candidatos. Y por nuestra parte, el proceso electoral lleva una marcha normal a través de varias pistas, varios carriles. Por una parte estamos trabajando en estos momentos con la visita a ciudadanos que resultaron insaculados. Es una tarea gigantesca la que tenemos que llevar a cabo. Tenemos que notificar de manera personal alrededor de 700, poco menos 766,000 ciudadanas, hombres y mujeres jaliscienses en edad de votar y que resultaron sorteadas porque son de los ciudadanos nacidos en febrero y en marzo, que es el gran grueso de personas, y de donde surgirá, pues, de ese universo surgirán los funcionarios de casilla. Te quiero decir que esta elección es una de las más grandes, es el mayor compromiso que haya enfrentado una institución electoral, Instituto Nacional Electoral, o dígase el otrora Instituto Federal Electoral, de manera que vamos a tener que instalar cerca de 10,000 mesas directivas de casilla, por dar una cifra. Ahorita, en estos momentos, tenemos contemplado, de acuerdo con el listado nominal, alrededor de 9,866. Se incorporarán algunas, muy seguramente. Y por otra parte, pues tendremos el listado nominal más grande que haya tenido Jalisco y tenemos que asegurarle
a alrededor de 6 millones de electores, pues que puedan votar, que puedan ejercer su derecho al sufragio y participar de una decisión tan importante. Muy bien, Carlos. Alguien que va a trabajar contigo muy de cerca es Guillermo Alcaraz Cross, quien es el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Iba a estar aquí con nosotros también, pero lo mismo del trabajo de las elecciones no se lo permitió. Pero le agradezco mucho que nos tome la llamada para que se incorpore aquí a esta conversación. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Jaime. Veo que estás acompañado por mi amigo Carlos Manuel. Un saludo para él también. Así es, aquí preguntándole cómo iba la elección. Pero bueno, qué bueno que te unes a la charla, porque hoy justamente se dio otro episodio de este caso donde confluyen dos temas muy importantes. Por un lado, la organización de la elección y por otro, este contexto de grave inseguridad por el que está pasando el país y que tuvo su primera mención por allá en diciembre cuando uno de los candidatos, Andrés Manuel López Obrador, señaló la posibilidad de darle amnistía a los líderes de las bandas de la delincuencia organizada para buscar pacificar el país. Este tema volvió al debate público hace unos días que, como ustedes bien saben, como usted que nos ve también ya se enteró, y ese fue el tema con el que abrimos el programa, del encuentro del obispo con líderes del narco también en Guerrero, y toda la división que esto provocó, la polémica de unos a favor, unos en contra, de que un sacerdote medie con la delincuencia organizada en busca de elecciones pacíficas. De hecho, hoy hubo una reunión esta tarde con el secretario de Gobernación y el Pleno del Consejo del Episcopado Mexicano para ver también este tema. Les pregunto, Carlos, Guillermo, en Jalisco, ¿cómo estamos en este asunto? Donde, como supimos también, en enero hubo violencia política con algunos que pensaban incluso postularse en la zona de la costa. ¿Cómo están viendo este tema en la organización de las elecciones? Un tema del que poco se ha hablado en Jalisco, pero que, pues, creo yo, lo más grave sería omitir. Carlos, Guillermo, quien quiera iniciar. A ver, primeramente saludo con aprecio al maestro Guillermo Alcaraz, quien preside el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Pues te quiero decir que desde la perspectiva de las autoridades electorales, en este caso del Instituto Nacional Electoral, no encontramos elementos que en estas circunstancias en Jalisco puedan considerarse como obstáculos para el desarrollo normal del proceso electoral hasta el momento. Ha habido circunstancias en el orden de del espacio que corresponde cuidar a otras autoridades, en donde se han presentado algunos incidentes, y te quiero decir que la afirmación que en este momento te formulo es en cierto modo sin el afán de tapar el sol con un dedo. Reconocemos que hay algunos espacios en el estado de Jalisco que requieren la atención de las autoridades en la materia para garantizarle la seguridad a los ciudadanos, pero en este momento te quiero decir que vamos caminando con toda normalidad en la construcción de este proceso electoral, sin dejar de reconocer que hemos tenido algunos incidentes en los cuales algunos de nuestros capacitadores, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara y en algunas colonias populares que son muy conocidas por su propio perfil, te quiero decir que sí hemos tenido algunos incidentes, pero son incidentes ocasionales, pero que no tienen relación con la organización con la dimensión electoral de este problema. Por otra parte, se han presentado algunas situaciones un tanto polémicas, por ejemplo, las declaraciones del obispo de Chilpancingo, que tuvo una entrevista con algunos personajes de no muy buena fama ni de un actuar pues dentro de la legitimidad, los narcos de la montaña de Guerrero. Y me parece que esto nos refleja que la línea divisoria entre el ámbito de la iglesia y el ámbito de la política es muy sensible. Y bueno, yo te quiero decir que en lo particular me parece que no debió haber sido utilizado un vicario, una personalidad de esta naturaleza como un mensajero de estas personas, y sobre todo en cuestiones relacionadas con el proceso electoral. Me parece que debe prevalecer la prudencia y debe de ser muy clara la
que será el espacio y el espacio donde deben de actuar quienes tienen tareas espirituales tan importantes como estos jerarcas. Gracias, Carlos. Guillermo Alcaraz Cross, presidente del Instituto Electoral. ¿Tú cómo estás viendo? Mira, Digo, aclarando que a la autoridad electoral no le toca darle protección a los candidatos, pero desde luego ustedes como los organizadores de toda la jornada electoral seguramente están muy pendientes. Sí, claro, Jaime, yo coincido con la visión que acaba de presentar el maestro Carlos Manuel en cuanto a que no hemos tenido grandes dificultades en términos delictivos. Sí hemos tenido esta delincuencia común que impacta de repente las actividades que en el campo desarrolla el instituto, y es una conducta que se viene dando en procesos anteriores. Eso es lo que le ha pegado a este proceso, como ha sido habitual. Por supuesto que está en conocimiento de la autoridad y a partir de ello se tomarán las medidas. Es importante la visión que presenta el maestro, porque al final la construcción de las casillas, desde su ubicación hasta su integración, se forman por parte del Instituto Nacional Electoral, y ellos tienen esta red de capacitadores que hoy no solamente capacitan, sino además van captando lo que va pasando en el campo, tienen el pulso de lo que va sucediendo y lo hacen del conocimiento de este instituto, del Instituto Nacional y por supuesto de las autoridades. Hace 3 años tampoco teníamos manifestaciones importantes, desgraciadamente 30 días antes se dieron esas manifestaciones a partir de bloqueos en la ciudad. Nosotros esperamos que hoy no se den y que al final superemos este proceso de manera adecuada, lleguemos a una jornada y celebremos una fiesta como ha sido tradición en Jalisco. Hasta el momento, ¿algún candidato ha solicitado alguna protección especial? Digo, sabemos que a nivel nacional la semana pasada también la Secretaría de Gobernación le presentó al INE todo un protocolo de protección a los candidatos que está a cargo del Estado Mayor Presidencial. Aquí en Jalisco, ¿cómo va a operar en el caso de una eventual solicitud de protección especial de alguno de los candidatos? Mira, sí tuvimos ya alguna de parte del candidato Enrique Alfaro, y a partir de ello es que nos reunimos con las fuerzas políticas y se hizo la presentación de una estrategia general, a partir de la cual la base es, por supuesto, el intercambio de información. Con la información se podrá entonces ya ir planteando alguna estrategia que en específico obedezca a una necesidad en particular. Hasta ahora, la base y la parte medular de todo esto tendrá que ser este intercambio, para efecto de que entonces los planteamientos se hagan a partir de cercos de seguridad. Hasta ahí tenemos información y me parece que es adecuado en virtud de los recursos que pudiéramos tener en términos de seguridad en el Estado. Carlos, ¿cómo la están viendo desde el INE en este asunto? Bueno, de las solicitudes, en este caso supongo de los candidatos a senadores, a diputados federales. Bueno, en el orden federal y aquí en la entidad no hemos recibido ninguna solicitud. Sin embargo, te quiero decir, como es el conocimiento de todos, que se aprobó un protocolo de seguridad para aplicarse en el caso de candidatos a puestos de elección popular en el orden federal, y que de suscitarse en el estado de Jalisco una solicitud de esta naturaleza, un servidor la turnaría ante el secretario ejecutivo y a su vez lo haría a la Secretaría de Gobernación para la implementación, para la consideración e implementación correspondiente. De tal manera que, como te repito, no tenemos mayores incidentes. Sí te quiero decir que tenemos de alguna manera una coordinación con las autoridades municipales para el efecto de brindarles un espacio de seguridad al personal del Instituto Nacional Electoral, que al único que se concreta es a realizar su trabajo, informándonos única y exclusivamente los avances tenidos respecto de los contactos que se tienen con los ciudadanos insaculados, y a partir de ahí, pues ahí vamos trabajando para ya en el mes de mayo, en los primeros días, ya tener la segunda insaculación a partir de la letra F del abecedario y ya integrar lo que serían las mesas directivas de casilla y entrar de lleno con ciudadanos y ciudadanas ya dijéramos, plenamente identificados para asumir este compromiso de que sean ellos el día 1 de julio quienes reciban y cuenten los votos, de tal manera que estos ciudadanos que hoy estamos visitando en su oportunidad serán los que tendrán el control de la elección el 1 de julio. Una elección totalmente ciudadanizada, una elección en la cual se garantizará a todos los ciudadanos que participen sobre la legalidad
en la recepción del voto, en su contabilidad, y que los ciudadanos puedan votar en libertad y en secreto. Pues va la primera semana de campañas. Es una buena noticia que pese a que Jalisco es el asiento del cártel de las drogas más poderoso del país, pues esta no identificación de focos rojos. Esperemos que siga así. Gracias, Guillermo Alcaraz Cross. Gracias, Carlos Rodríguez Morales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias a los dos. Nosotros vamos a continuar, vamos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en la primera emisión de Desde la Barrera. Tenemos ya participación de todos ustedes. Gracias a todos por los comentarios que nos hacen a través de redes sociales. ¿Qué respuestas hay a nuestro sondeo de qué opinan de esta mediación que hizo el obispo con los líderes del narco allá en Guerrero? Saludamos a Saúl Román, quien nos comenta que hay un doble rasero. Dice, los políticos lo hacen y negocian con el narco para joder y reprimir a la gente y tenerla atemorizada. Y ahora que el obispo lo hace buscando el bien de la gente, pues y terminar con los asesinatos resulta totalmente reprochable y satanizado. Al menos, dice, el trabajo del obispo es buscar el bien común independientemente de la manera en que lo haga, es su trabajo pastoral. El de los políticos, dice, es aplicar la ley y la tuercen en contra del pueblo. Entonces, ¿cuál es el problema? Doble moral, dice Saúl Román. También Gustavo Alberto Berúben Villanueva dice, hay una cosa que siempre ha tenido muy claro, el narco lo puso el gobierno, de otra manera no existiera, es parte del sistema y otorga suficientes recursos. Luis Reilán dice, nada mal, un representante de la iglesia debe ser conciliador, un consejero y también un estratega. Y Ricardo Orozco Sánchez dice, quiere hacerse llegar más diezmos para la causa del cártel eclesiástico, dice Ricardo Orozco. Benjamín Vizcarra dice, solo quieren reflectores. Gracias de verdad a todos por sus comentarios. Estaremos, desde luego, como le comentamos también al inicio de la emisión, muy pendientes de todos sus comentarios a través de las redes sociales, los medios hoy por excelencia que están pulsando constantemente los temas que son de interés colectivo. Pero bueno, hablamos ya con los árbitros electorales. Habrá también que platicarles a otros protagonistas que son los propios políticos. Y por ello agradezco que nos tome la llamada al presidente, recién llegado presidente estatal del PRI, Ramiro Hernández, para que hable de este tema, de la seguridad de los candidatos en estas elecciones y en este contexto de inseguridad en el que estamos hablando y en el que se dio este episodio del obispo de Chilpancingo y de lo que hoy se dijo entre el secretario de Gobernación y el Consejo del Episcopado Mexicano. Además, hay que decirlo, a Ramiro Hernández le tocó un episodio de severa violencia ya en las elecciones de Tamaulipas, cuando asesinaron al candidato del PRI a unos días de la elección, cuando él era delegado del PRI allá en Tamaulipas. Ramiro Hernández, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por tomarnos la llamada. Jaime, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto saludarte. Gracias, presidente. ¿Cómo ven ustedes todo este tema del desarrollo de las elecciones y la seguridad para los candidatos a nivel general en el país, Ramiro, y sobre todo el área que te toca aquí en Jalisco? Bueno, sin duda el tema de la seguridad es algo que nos preocupa a todos, Jaime, no solamente a quienes estamos metidos en la actividad política. Hay regiones, hay zonas del país que obviamente presentan un nivel de riesgo muy alto y seguramente, bueno, pues como afectan a otras actividades, también generan un nivel de riesgo mayor con relación a la actividad política. Sin embargo, bueno, pues yo creo que de eso se trata, ¿no? Precisamente lo que busca la actividad política y de manera muy concreta las propias campañas es tener una lectura muy realista de lo que sucede en cada punto del país
y a partir de esto también tener una posición de lo que hay que hacer una vez que asumes la responsabilidad pública para la que se está postulando. Yo creo que más que nadie, pues quienes estamos en esto, debemos de asumir con toda objetividad la realidad que vivimos y buscar avanzar sin que esto obre en menoscabo de la comunicación y el acercamiento con los ciudadanos. Presidente, porque comentábamos con el auditorio, a ti te tocó un episodio fuerte de violencia ya en Tamaulipas, cuando asesinaron al candidato del PRI a unos días de la elección. Sí, fíjate que fue un hecho muy lamentable y que sinceramente digo no veíamos venir. A mí me tocó tratar y conocer con todo detalle la vida y los antecedentes de carácter privado y público de quien entonces era nuestro candidato, y te soy franco, es algo de lo que aún no tengo ni una explicación de carácter personal. Era un hombre que no estaba vinculado a ningún tipo de intereses en la actividad política, incluso no había estado en la toma de decisiones. Realmente quien había tomado las decisiones era la dirigencia del partido, y nos resultó verdaderamente inexplicable la agresión y la muerte de Rodolfo. Sí es algo que todavía en lo personal no encuentro una explicación razonable, porque ni en lo público ni en lo privado había tenido una vinculación con ningún grupo delictivo o con algún personaje ligado con esas actividades. Presidente, hablábamos con los árbitros electorales, nos dicen que ellos ven en Jalisco una elección que va tranquila, que no hay focos rojos. ¿Ustedes cómo la han visto en lo que va de esta primera semana de elecciones? Sé que tú vas llegando el viernes pasado, pero seguramente estabas muy pendiente de cómo arrancaron todas las campañas. Sí, la verdad, Jaime, yo comparto esa visión. Efectivamente estoy llegando, pero pues presumo de conocer cada región y a muchos de los que hacen trabajo político desde hace años aquí en el estado, y no veo o no he tenido reporte de que haya alguna preocupación, alguna inquietud por razones de riesgo por parte de la delincuencia. Evidentemente que hay zonas con niveles de riesgo más altos, pero en este momento no los veo ligados o interviniendo en los procesos electorales. Ojalá que esto así siga, que no haya una injerencia que manche o que sesgue la voluntad ciudadana, y que sea una jornada limpia, que podamos llegar sin nada que lamentar al final de la elección. Esa es una buena noticia, presidente, que pues llama la atención, porque todos sabemos que Jalisco es el asiento del cártel más poderoso para las autoridades, para el propio gobierno federal, y sorprende un poco que haya esta inactividad, que no tengan la tentación de querer infiltrar los partidos, quererse convertir en un factor de decisión en la vida interna de los partidos políticos. Sí, mira, esa parte no estoy tan seguro, ¿no? El que pudiera haber la influencia o la injerencia es algo que habrá que ver en el transcurso de las campañas. Yo me refiero básicamente a lo que pudiera ser un riesgo en este momento de violencia o de agresión a algunos de los candidatos. Sin embargo, lo otro, pues no estamos exentos, ¿no? Porque sobre todo en algunas regiones pudiera darse el caso en donde la presencia o la intervención de algunos factores de poder quisieran intervenir en los procesos o en los mismos candidatos. Ojalá que esto no suceda y que sea la voluntad ciudadana la que termine definiendo las decisiones políticas.
En este contexto, la semana pasada la Secretaría de Gobernación ofreció protección a los candidatos, en este caso a los presidenciales, pero supongo que eso se replica a las autoridades electorales de todo el país. Sin embargo, hay candidatos, Andrés Manuel, Ricardo Anaya, pues ya dijeron no gracias. Digo, eso pues tendrá que ser una decisión de cada uno de los candidatos. En el caso concreto de Jalisco, nuestro candidato Miguel Castro se mueve sin ningún tipo de protección, incluso con un equipo muy ligero de colaboradores, prácticamente va él y una o dos gentes que lo acompañan. Ahí pues dependerá definitivamente de cuál sea el criterio de los candidatos y de los propios equipos. En el caso nuestro, pues hasta ahora el candidato Miguel Castro se ha mantenido con una gran pues movilidad y una gran libertad de trasladarse sin problema alguno de un lugar a otro, y por su estilo mismo de vida, pues dudo que llegue a tener un aparato de seguridad fuera de lo ordinario. Pues muy bien, presidente, yo te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Vamos a estar pendientes de este tema. Digo, creo que es un asunto no agradable, no fácil, pero considero que pues más vale hablar de él que tratar de evadirlo o de omitirlo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es un tema que a todos nos preocupa, que a todos nos interesa, pero que evidentemente sí es un tema complicado y difícil de abordar por lo complejo que resulta el poder generar soluciones a un problema que lamentablemente se nos está presentando en muchos lugares. Pues muy bien, presidente, gracias. Muchas gracias. Seguimos en comunicación. Buenas noches. Mucho éxito y gracias por la invitación. Que tengas desde luego el mayor de los éxitos. Muchas gracias, Ramiro Hernández. Gracias por tomarnos la llamada. Seguimos en comunicación. Gracias, hasta luego. Adiós. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos a la parte final. Vamos a platicar ahora con otro de los protagonistas de este suceso, con el maestro Román Ramírez, integrante de la Pastoral de Comunicación de la Arquidiócesis de Guadalajara. Ellos, ¿cómo vieron esta acción de el representante de la iglesia allá en Guerrero? Quédese con nosotros, volvemos. Gracias a todos por continuar con nosotros en esta, la primera emisión de Desde la Barrera. Y gracias sobre todo a todos los que siguen participando con nosotros en redes sociales, a nuestros sondeos, a nuestra pregunta del día sobre el tema que estamos abordando. Hoy pues también le preguntamos qué opina de que algunos candidatos rechacen la protección que les ofrece el gobierno, tema del que platicábamos hace un momento con Ramiro Hernández, el presidente del PRI, que acaba de llegar ahí a ese cargo. Benjamín Vizcarra dice, traen la suya, su propia seguridad, comenta. Emily R. dice, solo son poses, una vez que ganen las cosas irán cambiando. Antonio Ursúa dice, si son verdaderos opositores del gobierno corrupto, les puede pasar lo que le pasó a Colosio y a Cloutier, dice Antonio Ursúa. Bueno, pues nos recuerda este magnicidio que se dio ya en la década de los 90, cuando asesinaron en Tijuana, en Lomas Taurinas, a Luis Donaldo Colosio, y en el 88, que Manuel Cloutier compitió contra Salinas de Gortari, y meses después de la elección, en el contexto de las protestas postelectorales, murió en un accidente carretero. Gracias a todos por sus comentarios. Tenemos también más comentarios de los ciudadanos que platicaron con nosotros de este tema hoy mientras se trasladaban de un punto a otro en la ciudad. Estaría bien que la iglesia tomara parte de esa medida, porque si el gobierno no hace nada, tiene que haber otro tipo de lado para protegernos, pues, entre todos nosotros, pues. Pues en una parte está bien, pero luego volvemos al atrasado cuando Benito Juárez, que intervenía mucho y fue lo del clero, por eso me parece que no es correcto. ¿Cree que debería
entonces solamente intervenir la clase política. Exactamente, nada más. Y yo considero que allá la parte de los padres, la parte de los obispos tienen mucho fundamento en la gente. Entonces, si ellos ven que hay algo que está causando ese problema y la inseguridad que está en todos lados, no actúa menos ahí, pues yo pienso que la gente que es católica o que es, pues de alguna manera tiene que entender, ¿no? Yo no creo que está mal, yo creo que está mal lo que hacen la política, se lo toman como político, ¿no? Ya ves ahorita que dicen que Obrador dice que está bien y que otro candidato dice que está mal, pero yo creo que deben enfocarse a las entidades, las entidades, que es lo que verdaderamente necesitan. Es como lo de la educación, no es lo mismo la educación en Chiapas que en Jalisco o en algunos lados. Pues tienen que considerar las partes en donde se va a aplicar una reforma. Entonces yo pienso que no está mal. La verdad que, como le digo, cada quien en sus zonas se maneja de diferente manera. No creo que esté mal. Bueno, pues ahí está la opinión. Gracias de verdad a todos los que nos dieron un tiempo para contestar estas preguntas y estos sondeos que haremos en todas las emisiones para conocer la opinión de usted como ciudadano de los temas que están generando polémica. Y bueno, para cerrar el tema, me da mucho gusto saludar y agradecer que esté aquí con nosotros en esta primera emisión de Desde la Barrera al maestro Román Ramírez, integrante de la Pastoral de Comunicación de la Arquidiócesis de Guadalajara. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Barrera. Así te conocemos los medios de comunicación. Y felicidades por este programa con esa reminiscencia de Desde la Barrera, ¿no? O sea, de los toros. Pues uno tiene que ver, ¿no? Ahorita toca unas chicuelinas, ¿no? Uno tiene que estar viendo y pendiente ahí de lo que sucede. Sí, claro. Platicaba yo con el padre Toño hace unos días de recién, había pasado esto del obispo y decía, bueno, yo no puedo condenar lo que hizo el obispo porque la realidad de Guerrero es sumamente difícil y lo que a él se le ocurrió, la manera en que él entendió que podía ayudar era ir y juntarse con los sacerdotes, ¿no? Con los líderes del narco allá en Guerrero, pero también decía que no era sano que se repitieran esos caminos a lo largo y ancho del país. Maestro, ¿tú cómo la ves? Bueno, recordemos que el obispo don Salvador Rangel, en primer lugar, es franciscano. Al ser franciscano, hay que dialogar con el lobo, ¿no? Si el lobo ataca, si conocemos la historia, ¿no? de cómo pacifica en una zona de Italia un lobo que atacaba, ¿no? Ese amor del franciscano hacia la gente es dialogar con el hermano lobo, ¿no? Ya también otros periodistas dicen, si el diablo me da entrevista, yo voy al infierno, ¿no? O sea, ese arrojo que se tiene. Bueno, hay que acordarnos de la entrevista de Julio Scherer, así es, ¿no? Así con es, el Mayo Zambada. Así es. Sin ir más lejos, otros contextos. El gobierno federal que le pide a don Samuel Ruiz que sea el interlocutor con el ZLN. O sea, digamos que hay otros antecedentes que hay que tomarlos en cuenta, ¿no? O siempre se le pide a veces apoyo a la Iglesia, es órgano de consulta de parte de la sociedad civil a la Iglesia, para elucidar algunos temas delicados. En este caso, la anécdota pues es muy sencilla. Imagínate, recientemente, a 2 meses, le matan a 2 sacerdotes, ¿sí? Al padre Germain y al padre Iván. No hay resultados todavía, de nada. Estamos hablando de una arquidiócesis de Acapulco, que la sede está en Acapulco, compuesta por Chilapa, Chilpancingo, que es una, Ciudad Altamirano y Tlapa. Es muy convulsionada. Las diócesis de Acapulco se han destacado por el trabajo que tienen por hacer un periodismo de paz y ser constructores de paz. Hay talleres juveniles, etcétera, para atender a los desaparecidos, la violencia que es exacerbada y sobre todo le han dedicado mucho tiempo a remediar en los grupos parroquiales a las personas que están en desesperación, para darles el consuelo espiritual. Imagínate, don Salvador el obispo, al ver esta situación, ser sacerdote en una zona de conflicto, como ser médico, ¿sí? Como ser representante de la comunidad o ser diputado, es otras características. Ser sacerdote en Guerrero significa lidiar todos los días con la violencia. Donde ir a la montaña, bueno, ya Raimundo Riva Palacio lo señala en uno de los viajes de López Obrador. Al llegar a estas zonas conflictivas, los detiene el narco, sí, los detienen. ¿A dónde van? ¿Quiénes son? Ah, mira, es fulano. Que pase, ¿verdad?
O sea, pedir permiso para pasar, para poder hablarle a la gente de quién eres, ¿no? Para el proceso electoral. ¿Eso qué significa? Pues que estamos en un contexto donde lo que hace el obispo es ser un pastor que entendió la manera como a sus hijos, ¿no? Zonas en las que el Estado es fallido, donde hay ausencia total del Estado para garantizar el libre tránsito y que incluso han sido reemplazados en su obligación de cobrar impuestos y dar seguridad. El padre Benito, que es el encargado de comunicación de allá, me platicaba. Bueno, él fue a hacer una misa de agradecimiento porque ya tenían agua conectada y ya tenían luz. ¿Y sabes quién la puso? El narco. Ese líder que luego, oye, pues ¿podemos platicar? Bueno, ¿y quién es? O sea, desconocer quién es, sí, ¿no? A ver, un poco lo que opaca esto que hace el obispo de Chilpancingo es que también les agradece esas obras de beneficencia que le da el narco a la comunidad. Es lo que molestó sobre todo a la autoridad, es decir, bueno, entonces le dice, bueno, yo quisiera que mandara este mensaje. El que un narco manda un mensaje, entonces matas al mensajero, ¿no? La teoría de matar al mensajero. El mensaje, bueno, lo que están diciendo es esto. Lo dice con toda sencillez y simplicidad, ¿no? Entonces, evidentemente eso molesta mucho al poder. Esperemos que hoy se diriman muchas situaciones en el Instituto Federal, que están ahorita reunidos los señores obispos. Se reunieron hoy, ¿no? El Consejo de Episcopado Mexicano con Gobernación. Con Gobernación, ¿no? Entonces, eso va a dar muchas luces sobre eso. Pero si notas en las entrevistas, alguien tiene que ser el liderazgo. En este sentido, como no hay liderazgo, lo asume el obispo. El obispo, al asumir su liderazgo, lo hizo de la mejor manera, con el mejor corazón y tratando de beneficiar a la gente. Entonces, en ese sentido, es donde habrá que ver la situación. Al no haber este gobierno, y no nomás los sacerdotes, los maestros y los médicos sufren este problema, ¿no? Que los obligan a ir a atender, oye, acá ya no hay servicios de salud, bajan los narcos, suben o secuestran por unos días a médicos, los llevan, atienden y luego los regresan. Muy bien. Maestro, a ver, la autoridad electoral la tuvimos aquí al principio de la emisión, nos decía, no hay focos rojos, estamos hasta ahora tranquilos. Jalisco es muy tranquilo. El presidente del PRI dice, mis candidatos tampoco me han dicho nada. Sin embargo, bueno, ustedes son otro termómetro. Sí. ¿Qué dicen los sacerdotes que están en la zona costa de Jalisco, Cihuatlán, Villa Purificación, donde incluso ya hubo asesinatos políticos a fines del año pasado, a un diputado del PRD, a candidatos en municipios de esa zona? ¿Qué les reportan? O sea, bueno, también hay experiencias de sacerdotes en algunas zonas de Jalisco, como pasa en Guerrero. Así es el señor, el cura de San Marcos, Jalisco, perseguido pues en ese tipo de situaciones de violencia, sacerdotes que no han sido secuestrados, pero sí han sido como conminados o acercarse a dialogar con ellos, ¿no? Y por un lado, sobre todo, el tema muy sensible para los sacerdotes de la diócesis de Guadalajara es los desaparecidos. La cantidad de desaparecidos, las personas que van, oiga, pues ando buscando a la persona. Muy bien el señor cardenal don José Francisco López Ortega, cuando impulsó a que oráramos, a que se orara en las parroquias por los desaparecidos, que las personas fueran y dijeran, tengo desaparecido a mi familiar, su nombre es este, rueguen por él. Y al ver la cantidad en las parroquias, y a otros con miedo y con temor, no vayan a denunciar porque así les va a las familias, ¿no? Ese tipo de situaciones son muy delicadas. ¿Y qué hace la diócesis de Guadalajara? Prudencia. Y en esta prudencia, para poder construir paz. Entonces, ¿qué se necesita? Prudencia, pero valentía y osadía para predicar y evangelizar en un contexto de violencia. ¿Cómo haces eso? Haciendo periodismo de paz. No periodismo por la paz, no, periodismo de paz. Que significa acercarte, evangelizar a estas situaciones tan difíciles, en esas condiciones, la cantidad de desaparecidos, la violencia recrudecida pues en estos días, ¿no? Cada día más violencia y más violencia, lo hemos visto el mes de febrero, el mes de marzo, son los años más violentos que hemos tenido aquí en Jalisco, y la Iglesia siempre insiste, es paz, construyamos la paz, hagamos oración por la paz, y siempre hay, ya en los equipos básicos de todas las parroquias, tratar este tema para poder lograr crear esta construcción del tejido social. Y la única manera, por eso hacemos talleres de fe y participación política. La paz se logra construyendo y participando.
y con este afán de construir, no de destruir. Y eso es lo que pretende la Arquidiócesis de Guadalajara. Así es, digo, el tema de apertura, de arranque desde la barrera fue justamente por la confluencia que hay de una crisis de inseguridad que hace mucho no se veía en Jalisco. Digo, desde que se miden los homicidios que se cuentan, nunca había habido un mes con más homicidios que el mes de marzo. Sí. Entonces, eso se da en el contexto del arranque de las elecciones, y aunque es ahí un elefante del que nadie quiere hablar, lo tenemos en la sala y hay que entrarle, ¿no? Sí, claro. Y nosotros en la encuesta de semanario esta semana publicamos las demandas sociales, que es seguridad y corrupción. Seguridad sigue siendo el primer lugar. Sí, el primer lugar. La gente pide seguridad. Y si notamos con tu televidencia, las personas dicen, está bien que los sacerdotes le entren al tema, que los obispos le entren al tema. ¿Por qué? Porque encuentran respaldo. La Iglesia es de las instituciones con mayor credibilidad contra otras instituciones de la sociedad. Y los sacerdotes lo que es una permanencia y un acercamiento con todas las personas. Es el diálogo con todos. Bien lo dice el Papa Francisco, ¿no? Son los enfermos los que ocupan la medicina. Entonces se habla de una iglesia en salida. Esta iglesia en salida es ir a donde se necesita. Además, recibió el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, el obispo, porque, bueno, va mucho en el tono de la amnistía de la que habló en diciembre Andrés Manuel López Obrador. Bueno, esa es otra interpretación. Maestro Román Ramírez, te agradezco muchísimo tu visita aquí en este primer programa. Seguramente vamos a molestarte seguido. Con mucho gusto. Porque lo acabas de mencionar, estás responsable de estas encuestas a un tema en el que se está inaugurando el Arzobispado de Guadalajara. Así es. Y felicidades a tu programa. Desde la Barrera hacía falta hacer un programa así de este tipo de análisis, de coyuntura, pero de mucha emergencia. Y son necesarios. Ahí vamos a estar. Gracias, maestro, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Pero sobre todo gracias a usted que nos acompañó en la primera emisión de Desde la Barrera, con este tema que hemos querido exponerle desde el punto de vista de los protagonistas, un tema del que tendremos que estar pendiente para terminar con buenas cuentas este proceso electoral, en el que desde luego también tenemos que pedirle propuestas concretas de solución en cuanto a las estrategias de seguridad a los que hoy están pidiendo su voto. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche. Pásela bien.